A ver, doctor, me parece que podríamos comenzar por el tema de la investigación que se ha venido desarrollando, donde es el protagonista el Contralor. Y lo que muchos se preguntan hoy día, más allá del resultado de las investigaciones, es: ¿existe efectivamente una traba legal que la dejó establecida el Trujillato para que nadie pueda tocar ese nombramiento? Y significa esto que mientras no renuncie, no hay forma de reemplazarlo. ¿Qué nos puede decir usted, doctor? Quiero saludar a toda la gente que lo está viendo y escuchando en estos momentos. Vamos a ver, en el tema de este blindaje que el Trujillato le dejó a Celi, este fue sacralizado por la Corte Constitucional del Ecuador, que fue elegida por el mismo Trujillo en forma absolutamente inconstitucional, dado que la vertiente de elección de los magistrados de la Corte Constitucional no era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino se lo hizo bajo otros procedimientos, bajo otra vertiente. Esta Corte Constitucional, que evidentemente es espuria, fue la que terminó sacralizando todo lo que hizo Trujillo y diciendo: atención, nadie puede tirar atrás el reparto que han hecho del país, entre los cuales estamos nosotros mismos. ¿Ok? Luego, yo todavía no encuentro razones. Lamentablemente el derecho es bastante trágico, a veces tragicómico y a veces extraordinariamente injusto, horroroso. Yo no encuentro razones de derecho procedimentales para que todavía se lo desplace de su cargo a Celi, no obstante todas las cosas que ya le voy a decir. Porque Celi, aún con el grillete, puede tranquilamente seguir siendo el Contralor. Lamentablemente ese es el ordenamiento jurídico ecuatoriano, porque Celi, aun cuando se le hayan formulado cargos, puede seguir siendo el Contralor. Es decir, están efectivamente ante un momento en el que este señor está muy bien blindado y en el fondo uno termina asombrándose de todas las barbaridades que hicieron cuando se repartieron el país a trocha y mocha, y terminaron dándose cuenta recién al día siguiente que reeligen a Moreno como presidente, que Celi era un sinvergüenza y que Augusto Briones era un sinvergüenza. Cuando Celi, mediante una resolución, se bajó una glosa que él mismo le había impuesto a una importante operadora telefónica que opera en el Ecuador por $112 millones. ¿Y sabe cuál fue el argumento central para que Celi cambie tan drásticamente su parecer? Un examen de auditoría que fue realizado por una empresa pagada por la misma entidad glosada. Es decir, algo bárbaro. Esto lo hace Celi 9 meses después de que él los glosa. Es decir, él les pone la glosa de $112 millones y después de 9 meses él, con un documento de 2 páginas, cambia su parecer sin un informe técnico que lo avale. Más allá de eso, que ya era escandaloso, este mismo año, en 2019, el sobrino de Celi es capturado en Estados Unidos junto con un agente antinarcóticos del Ecuador que trabajaba para el Ministerio del Interior del gobierno de Moreno. Es capturado en Estados Unidos con una maleta con $250.000. El sobrino de Celi reconoce luego ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos que efectivamente él estaba involucrado en una red de lavado de activos, una red que pedía coimas en Petroecuador. Le pusieron algunos meses de cárcel. Él reconoció que había recibido $3.5 millones. Aquí están involucrados algunos personajes del gobierno de Moreno. Nunca se investigó el tema mayormente, y en el colmo hay un dictamen fiscal de esta fiscalía, que termina diciendo que Petroecuador no era víctima de todas las barbaridades que había hecho el sobrino de Celi en este tema. Es decir, recién se dan cuenta de que estos tipos eran un montón de sinvergüenzas al día siguiente de que se reelige a Moreno como presidente de la República. Algo más, Celi, en el colmo, hacía hasta de mecenas, entregaba plata, financiaba obras de teatro que eran realizadas no por empresas especializadas en hacer obras de teatro, no, por periodistas que evidentemente eran muy afines al gobierno de Moreno
muy cercanos a María Paula Romo, luego se pelearon los compadres, no sé por qué, pero financiaba obras de teatro con plata de Celi, porque se supone que Celi tenía mucha plata. No, no con plata de su bolsillo, sino con fondos públicos, lo cual a todas luces es desviación de dineros que son del Estado. Mire, Jim, cuando se habla de una glosa perdonada a una gran operadora telefónica porque le vendieron en el gobierno de Rafael Correa en 180 millones de dólares el uso de las bandas para poder de telefonía, cuando esas bandas costaban 112 millones de dólares más. El que se olvide esto por parte de la prensa ecuatoriana es criminal. ¿Sabe por qué? Porque con ese dinero se podían haber tranquilamente equipado hospitales que este mismo gobierno repartió. Con ese dinero se pudo haber comprado un montón de kits, millones de kits de comidas para darle a la gente que en este momento, confinada, muere de hambre. Es decir, hay que entender que todo lo que yo le estoy diciendo son hechos, no interpretaciones, hechos probados. Es decir, usted me puede decir, mire, yo creo que el cielo es lila porque mi tatarabuelo decía que se presentaba el duende de madrugada y lo convertía como un tazón mágico en lila, pero es una interpretación. Pero yo en cambio le estoy hablando con hechos. Me pueden putear de aquí hasta cuando me muera. Hasta la eternidad. Pero yo le estoy planteando exactamente argumentos. Sí, lo escucho. Sí, sí, no, lo estaba escuchando yo también. Doctor, es decir, mientras el señor doctor Celi no presente su renuncia, él puede seguir siendo contralor, aún guardando prisión preventiva, aún en marcha un proceso de investigación, etcétera. ¿Así es? Sí, en estricto rigor sería así. El problema es que Celi no es contralor del Ecuador. Celi ha usurpado ese cargo todo este tiempo porque él tenía que haber sido nombrado, designado por Polik antes de que Polik se vaya. Y esto no pasó. Entonces, a Celi nunca nadie lo ha visto participar en un concurso de merecimientos y oposición para convertirse en contralor. A Celi nunca nadie le entregó ningún encargo de la Contraloría. Es decir, Celi es el contralor de facto de un gobierno dictatorial que ha violado los derechos humanos en el Ecuador hasta el cansancio, que ha provocado millones de muertos mientras han robado la plata del Ecuador como les ha dado la gana y se lo han repartido a trocha y mocha. Y pese a todo eso, hay que respetar la decisión de un cierto sector importante, sin duda, de ecuatorianos, que ha decidido reelegir esto para que esto tenga 4 años más de duración. Pero yo creo que para poder tener una salida jurídica a esto, ¿okay? Porque Celi evidentemente es un descalificado y no puede seguir en el cargo, yo creo que dentro de poco usted va a entrevistar a un colega mío, guayaquileño, Hernán Ulloa, con quien yo he conversado en innumerables oportunidades. Con Hernán tenemos algunos puntos de consenso, otros de disenso, pero lo que sí le puedo decir es que ese señor es técnico. Hernán es uno de los mejores abogados del Ecuador, es un hombre que sabe y le hace muy bien su presencia al Consejo de Participación Ciudadana. Así que seguramente por allí va a salir una solución. Claro. Pero debe ser sobre la base de entender, de admitir que tenían un contralor de facto. Es decir, porque de lo contrario, si admiten que Celi estaba en funciones en forma legítima, no lo pueden sacar. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, le saludo Omar Jaén. Doctor, sí, justamente más adelante vamos a entrevistar al doctor Ulloa, quien, y adelante voy a hacer un spoiler a la audiencia, él es partidario de que el Consejo de Participación nombre a un nuevo contralor. Así es. Ahora, pero le pregunto a usted, doctor Granja, ya escuchamos voces del presidente electo que menciona que quiere llamar a una consulta popular para decapitar el Consejo de Participación Ciudadana que integra el doctor Ulloa. Y con eso sabemos que la designación de autoridades de control va a volver a la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que eso es lo lógico, lo normal, lo saludable? Lo saludable según el estado de nuestra democracia, o sea, dependiendo también del cuadro clínico de nuestra democracia. Lamentablemente, en el momento en el que estamos, que las autoridades sean elegidas por una asamblea decadente, por una asamblea que tiene los peores niveles de prestigio y de credibilidad en el país, no es saludable.
Pero por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en los últimos años ha servido para dos cosas fundamentalmente. Primero, para poner a todos los amigos de Correa en los principales puestos de descontrol y de persecución de sus enemigos. Y después, para poner a todos los amigos de Moreno a perseguir a los que eran amigos de Correa y también eran amigos de él. Esa es la historia del Ecuador. Es decir, el Consejo se utilizó para eso, para poner primero de fiscal a Galo Churiboga y después de fiscal a Diana Salazar. Y los resultados son que a Diana Salazar le pasaron la información de la Torre, el sobrino de Celi, capturado con $250.000 en los Estados Unidos, involucrado, según él mismo admite, en coimas que ha recibido hasta $3.5 millones. Y esto no se investigó. Todo el escándalo de la famosa glosa de $112 millones no se investigó hasta ahora. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y aquí yo voy a coincidir con el presidente electo, evidentemente tampoco es un organismo que le entrega a los ecuatorianos alguna mínima credibilidad. Están ahora, por ejemplo, en el actual hay una excepción importante, la de Hernán, pero para de contar. Doctor. Entonces, lamentablemente una golondrina no hace verano. Yo creo que habrá que ver en el futuro, y ese es un problema de gobernabilidad para Guillermo Lasso y sus pastores, cuál será la mejor vertiente, las mejores vertientes para elegir a las nuevas autoridades de control. Yo creo que Guillermo Lasso tiene dos grandes opciones. Puede pasar a la historia como un presidente que reconcilia el Ecuador, que pone orden a una casa que está totalmente desbaratada, o de lo contrario será otro Mahuat, o de lo contrario terminará como un Fabián Alarcón, terminará como un Flores Cordero más, reprimiendo durísimo, como un Correa más, reprimiendo durísimo y repartiéndose el país como ha venido pasando en los últimos 14 años. Eso es lo que realmente, por eso es lo que realmente ha votado la gente. Hay un enorme grupo, 4 millones casi de ecuatorianos, que no votaron ni por A ni por B, y que son ecuatorianos que evidentemente son antisistema, que están cansados de lo que está pasando. Y hay otros casi 4 millones de ecuatorianos que no votaron por Lasso. Así es que me parece que habrá que pensar mucho, sentarse a conversar más allá de una entrevista, para ver cuáles van a ser las formas de seleccionar a las nuevas autoridades de control y judiciales, porque con las que tenemos no vamos ni para atrás ni para adelante. Doctor, a ver, estábamos hablando de la necesidad de legitimar, por decirlo de alguna manera, la Contraloría, de acuerdo a lo que usted ha manifestado. Es decir, la forma legítima, no sé si estoy usando el término correcto, de sucesión era la que constaba en el documento que rompió el doctor Celi. Es decir, que por supuesto que sí. Esa era la forma, esa era, ¿no? Bueno, sabemos, todos los que estudiamos Derecho y lo estudiamos en serio, sabemos que el documento que rompió Celi era la línea de sucesión, nos guste o no nos guste. Un buen punto. Oiga, y en el tema del estado de excepción que está tan debatido hoy día, doctor, bueno, usted es penalista, pero usted es un estudioso. El gobierno quiere poner por cuarta vez, me parece, Omar, ¿no? Cuarta vez un estado de excepción para procurar frenar la pandemia, pero la Corte Constitucional, más allá de que usted nos ha manifestado pues que el nombramiento es espuria, pero está allí. Es espuria. Correcto, pero esa es la que califica la Constitución. De pronto, sí. No sé, pues mi mamá me pone un padrastro y mi padrastro me pega, está allí. Pero, esa es la que tiene que decir, a ver, este estado de excepción es correcto, no afecta a los derechos de nadie, etcétera, etcétera. El problema está en que la misma Corte le dijo hace 8 meses al presidente de la República que hay un vacío, porque no se puede ir de excepción en excepción saltando de transitoriedades, o sea, por este problema transitorio, excepción, por este otro problema, ya llevamos un año en esto. La pregunta es, ¿el estado de excepción es viable en un momento como este, aun cuando la ley no lo prevea? Primero, Jimmy, permítame lo siguiente. Corríjame lo que quiera. Hay que preguntarle al señor secretario ahora de Moreno, porque cómo sube de puesto rapidísimo, ¿no? Es increíble cómo sube de puesto el señor Guate. Ya llegó a ser secretario. Si le daban un poquito más de chance, se convirtió en presidente. Pero pasó por el IES y todavía no ha cumplido en entregar todos los nombramientos definitivos de todos los juicios que le van ganando. Ya vamos 20 juicios le vamos ganando al IES
y el Ministerio de Salud del Ecuador, en la que jueces están diciendo tienen que entregar el nombramiento definitivo al personal médico en el Ecuador, ¿ok? Salvo un juez de milagro que terminó diciendo que no, que el tema del contrato ocasional se debía discutir ante un juez laboral. Pero salvo este tipo que no lee, el resto, los 20, han fallado a favor nuestro. Ahora bien, yo tengo fotos, Jimmy, que no puedo publicar, que me hacen llegar médicos, camilleros, enfermeros, de cómo es la lucha realmente dramática del personal sanitario ecuatoriano para salvar vidas en los hospitales totalmente colapsados, con un tazo de positividad, es decir, con una tasa de positividad de 4 por cada 10 personas que se hacen la prueba, ¿ok? El número de muertos, el exceso de muertos en marzo del 2021 supera en 500 muertos a marzo del 2020, ¿ok? Es decir, estamos por casi 4.000 muertos de exceso en marzo del 2021. El panorama es aterrador. La gente se va a seguir muriendo. Y yo le pregunto, Jimmy, tuvieron un año para parar las fiestas de los aniñados. Tuvieron un año para parar el peor virus del miedo. Tuvieron un año para poder volver a equipar los hospitales que ellos mismos se repartieron y ellos mismos desmantelaron. Tuvieron un año para importar Actembra. Tuvieron un año para enseñarle a la gente a usar la mascarilla. Tuvieron un año para decirle a los medios de comunicación que colaboren con programas para que la gente aprenda cómo manejar el tema del distanciamiento social. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Vaya a ver cómo trasladan como reces a la gente en la Metrovía en Guayaquil. Entonces, allí no hay contagio. No, es que el COVID solamente sale de 8 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nos da el gobierno? Si nos quiere mandar a confinamiento, porque esa es la única solución que tiene. Cuando en ciudades como Guayaquil, la más golpeada del mundo con muertos por COVID, por millón de habitantes, más del 80% de la gente trabaja del día a día. Exacto. Entonces, enciérrense y cómanse entre ustedes, como caníbales, porque nosotros no le vamos a llevar ni una fundita con un par de guineos, no, ni eso, ¿ok? Es decir, han tenido millones y millones de dólares para robárselos, pero no para pensar en cómo administrar una crisis de tal naturaleza. Entonces, a estas alturas del partido es evidente que hay que poner las cosas, encerrar a la gente de nuevo. La gente dice, bueno, yo tengo a mis hijos ya más de un año encerrados. Mis hijos no han cometido ningún delito, de todos estamos con problemas psicológicos terribles, ¿no es cierto?, por este encierro. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en medio de esto? ¿Van a vacunar a la gente mientras la tienen encerrada? ¿Van a repartir alcohol? ¿Van a repartir mascarillas? ¿Van a repartir kits de alimentos? No, nada de eso, solamente encierro. Luego, la Corte Constitucional puede decir hostia, pero la Corte Constitucional no es la que decide si se decreta o no un estado de excepción. Lo hace el gobierno nacional, lo hace el Ejecutivo, sobre la base de una serie de argumentos sanitarios, filosóficos, médicos sustancialmente. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, le están haciendo firmar en el momento en el que Ecuador no necesita abogados, no necesita periodistas, no necesita obras de teatro. Ecuador en estos momentos necesita médicos, camilleros, enfermeros, todo ese personal clave para que funcione un hospital. Necesita medicamentos, ¿para qué? Para por lo menos entubar a la gente, porque usted tiene que anestesiar a la persona que va a entubar. ¿Okay? Eso no hay ni una pastilla en los hospitales públicos. Entonces, ¿y qué pasa en medio de todo esto? Tanto hablan de confinamiento, sí, confinamiento no. Digan la verdad, que la gente se está muriendo, y digan la verdad que están haciéndole firmar a los médicos un contrato ocasional hasta fines de mayo de este año. ¿Sabe para qué? Para después echarlos a la calle y dejarle al gobierno de Lasso, que es el mismo gobierno de Moreno, toda la tranquilidad del mundo de poner a toda la gente que trabajó para él en la campaña. Es decir, lejos de respetar la estabilidad laboral del personal sanitario que se ha hecho en el país más pobre del mundo, menos en Ecuador, lejos de eso, la única solución que nos dan y nos tienen discutiendo es si el estado de excepción sí, el estado de excepción no, que la Corte, que Ramiro Ávila, que es superconstitucionalista, que es garantista, que es hiperconstitucionalista. Hostia, mentira. ¿Ok? Aquí lo que tienen que plantearle al país es cuál es la verdad con los hospitales.
cómo van a funcionar los hospitales, cómo van a vacunar a la gente y no solamente a los viejos aniñados, porque los viejos pobres también tienen derecho a seguir viviendo, también tienen gente que los quiere. Entonces, mire, más allá de esa discusión, la Corte Constitucional lo único que hace es el control de constitucionalidad del estado de excepción que decreta vía decreto ejecutivo el presidente de la República. ¿Okay? Si la decreta con fundamentos bien manejados, bien técnicos, la Corte Constitucional no tiene nada que hacer. Es decir, y esto de manera de corolario, si los abogados de Carondelet redactan bien el artículo del estado de excepción, la Corte Constitucional no debería hacer ninguna observación. Yo siempre digo que en el Ecuador hay muchos penalistas porque dan pena. Hay muchos penalistas porque se emborrachan el domingo y patean con unas barrigotas de este porte, patean una pelota allí en los campeonatos de fútbol que hacen entre ellos, patean penales. Pero eso no es ser penalista. Otros que se dicen constitucionalistas, yo soy constitucionalista. Sí, ¿por qué? Porque leen la Constitución. Sí, pero hay que leer dogmática, ¿no? Hay que leer un poquito más. Y claro, si usted hace una mamarrachada de decreto, evidentemente se le van a tirar abajo. Incluso su misma corte, la corte que el mismo Moreno eligió. Porque esa corte constitucional, porque esta fiscalía, porque este contralor son de Moreno, y son de Lazo, y son de María Paula Romo. Y la gente lo que espera es que en el futuro esto al menos cambie un poquito, es decir, que sean menos obvios, ¿no? Gracias al doctor Pedro Granja, máster en criminología del alma mater de la Universidad de Bolonia, por estos minutos de su tiempo. Ha sido un gusto verlo, doctor. Chao, Pedro. Igual, chao.